todos nosotros los electores tenemos el derecho de votar, pero tenemos la obligación, diría yo, la sagrada obligación de escoger al candidato que debe solucionar los problemas regionales o locales en nuestro país. Por ello, 3 indicadores. 1, revisar la hoja de vida de los candidatos. 2, verificar su democracia interna del partido. Y 3, la información que ha solicitado el señor Lombardi está en la página web. Todos los informes de los partidos políticos están en la página web. Y ahí podemos notar claramente que algunos de los 200 y tantas agrupaciones políticas regionales, solamente un pequeño grupo rindió cuenta. Y el otro grupo no rindió cuenta. Y algunos partidos políticos tampoco rindieron cuenta. Creo que una de las temas que ha surgido a lo largo de estos debates es como el sicariato, el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando, la minería ilegal, comercio ilícito, el trata, incluso la pesca negra, también son dineros que ingresan fácilmente a las campañas sin ningún control. Y aquí hay una tarea compartida entre los políticos, los empresarios, los ciudadanos, los medios de comunicación. Creo que lo primero que hay que hacer es actuar frente al voto preferencial. Esto genera muchas resistencias, pero genera tantos efectos tan negativos que creo que hasta los propios beneficiados debieran promover el cambio del voto preferencial hacia un voto de partido, porque en la medida en que sale el esquema de financiamiento particular, podemos repensar la idea del financiamiento político a los partidos. Si cada quien consigna su propio dinero gracias al voto preferencial, no hay un fondo común en el partido y por lo tanto es muy difícil pedirles que rindan cuentas, porque cada quien tiene su propia bolsa y la maneja de manera discrecional, la recibe de manera discrecional o la puede informar, eso variará de acuerdo al partido, pero luego la administra de manera discrecional. Entonces, ¿cómo vamos a pedirles a los partidos que rindan cuentas cuando en realidad sus tesorerías no tienen capacidad de controlar el monto total de dinero que reciben en cada campaña? Y me temo que hay un círculo vicioso y perverso, Cecilia, que impedirá que los congresistas eliminen el voto preferencial, porque ellos son hijos del voto preferencial. Pero como decía antes el panelista, el señor Daniel Sobato, no basta con arreglar una de las patas de la mesa. La eliminación del voto preferencial tendría que venir acompañada de democracia interna real en los partidos políticos, y entonces no basta ir haciendo parchecitos. ¿Cómo se le puede exigir a los partidos políticos que cumplan la ley, que cumplan con entregar sus libros de contabilidad, si el Estado no está cumpliendo con el primer mandato? El capítulo que se refiere al financiamiento de los partidos tiene 14 artículos, me parece. El segundo de los cuales, el 29, establece que los partidos políticos reciben financiamiento público. Bueno, pues no lo reciben. ¿Por qué? Porque el Estado no le da la gana, al Estado, al gobierno, a los gobiernos, porque han sido sucesivos, no le da la gana. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle al ciudadano o a la institución privada que cumpla si nosotros no cumplimos? Es muy importante definir que nuestra información va destinada únicamente al Ministerio Público o cuando algún magistrado no los requiere o una comisión investigadora del Congreso. Lamentablemente no podemos transmitir esta información a la ONU, entonces ahí tenemos un problema. Hace unas semanas nos llegó un documento del Jurado Nacional de Elecciones sobre más de 100.000 personas que son los candidatos para el siguiente proceso electoral. Si estas personas están en nuestra base de datos por haber sido reportados por alguna entidad financiera o cualquier sujeto obligado, no podemos responderle al Jurado Nacional de Elecciones y darles información. Lo que sí hacemos es informarle al Ministerio Público para que el Ministerio Público maneje información.
¿Por qué? Porque la información que nosotros transmitimos es una información de inteligencia. Entonces, cuando la recibe el fiscal, la evalúa, y si nuestra hipótesis le convence, es comprada por el fiscal, él inicia una investigación formal. Y a partir de ahí ya nos puede solicitar a nosotros que nosotros hagamos un documento formal que pueda ser parte del expediente. Bueno, desde la bancada, particularmente he presentado un proyecto de ley que se llama Curul Vacía, que está vinculada a la silla vacía que se presentó en una propuesta en Colombia, que el partido, la organización política que presente al Congreso, que es vinculada al Congreso porque hay otras propuestas de otros congresistas vinculadas a elecciones regionales y municipales, que el candidato que teniendo, demuestre comprobada vinculación política al narcotráfico, no solamente pierda la curul el candidato o el representante al Congreso, sino también se sancione con la silla vacía. No es que sube el accesitario, que se quede vacía durante el ejercicio del periodo parlamentario, y también reciba la sanción el partido político, la organización política, la alianza que presentó a este candidato. Eso que nos acaba de decir el señor Linares, la Unidad de Inteligencia Financiera no puede dar información a la OMPE sobre si los candidatos tienen o no tienen indicios de ser lavanderías de activos o narcotraficantes directamente. Entonces, estamos ante un sistema normativo que realmente no ayuda a nada. ¿Cómo así tenemos hojas de vida sin exigirles de manera obligatoria a los candidatos que pongan sus bienes y rentas, y sin exigir de manera obligatoria a los candidatos que pongan si tienen sentencias? ¿Cómo es posible que tengamos hojas de vida que no tengan estos dos rubros de manera obligatoria? Creo que es muy importante la transparencia y los datos abiertos. Tenemos un marco en este momento que es la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde están prácticamente todas las instituciones. Tenemos que exigir que las instituciones pongan sus datos, que sean datos interoperables, y por lo tanto que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda informar a la OMPE, que la OMPE pueda recibir información además del Poder Judicial. Y ya hay novedades en este campo, ya comenzamos a tener una relación entre el sistema de justicia y el Jurado Nacional de Elecciones. La penetración del dinero ilícito, del dinero ilegal, del dinero del narcotráfico, del dinero del crimen organizado, del dinero que mata. No es que compre votos, no es que pueda influir en un alcalde o en un presidente regional. Mata, contrata sicarios, asesina, desarticula. ¿Qué democracia vamos a vivir si permitimos que este estado de cosas continúe?